El fuego rugía como una bestia hambrienta, devorando todo lo que Isabela Herrera había conocido durante sus 19 años de vida. Las llamas anaranjadas se alzaban hacia el cielo estrellado de Jalisco, iluminando la hacienda Santa Esperanza con una luz siniestra que convertía los recuerdos felices en pesadillas ardientes. «Isabela, sal de ahí ahora mismo», gritó su tío Ramón desde el patio principal, su voz apenas audible sobre el crepitar ensordecedor de la madera que se convertía en cenizas. Pero ella no podía moverse. Estaba paralizada en el umbral de la casa principal, viendo cómo las vigas del techo donde había jugado de niña se desplomaban una tras otra como dominós en llamas. La hacienda había sido el único hogar que conocía desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 5 años. Su tío Ramón y su esposa Carmen la habían acogido con amor, criándola como si fuera su propia hija entre los campos de agave y los corrales de ganado. Aquí había aprendido a montar, a leer las estrellas, a distinguir el llanto de un becerro hambriento del gemido de una vaca enferma. «Las caballerizas», gritó Carmen, corriendo hacia ella con el rostro manchado de hollín y lágrimas. «Los caballos están atrapados». Sin pensarlo 2 veces, Isabela corrió hacia los establos, donde los relinchos desesperados de los animales cortaban el aire nocturno como cuchillos. El humo espeso le quemaba los pulmones y las lágrimas le borraban la visión, pero siguió adelante. Conocía cada centímetro de esa propiedad con los ojos cerrados. Cuando llegó a las caballerizas, encontró a 3 de los peones intentando abrir las puertas de los establos, pero las llamas ya habían alcanzado el techo del edificio. Mariposa, su yegua alazana, estaba en el primer establo, pateando la puerta con terror en los ojos. «Yo me encargo de Mariposa», gritó, corriendo hacia la puerta del establo. Las manos le temblaban mientras luchaba con el pestillo caliente que le quemaba las palmas. Cuando finalmente logró abrirlo, Mariposa salió como una flecha, pero no huyó. Se quedó cerca de Isabela, como si entendiera que su jinete también necesitaba escapar. Fue entonces cuando escuchó la voz que cambiaría todo. «Isabela, ven acá ahora», rugió su tío Esteban desde detrás del humo. No era la voz preocupada de Ramón, sino algo más oscuro, más amenazante. Esteban, el hermano menor de su difunto padre, había llegado a la hacienda 3 meses atrás con papeles legales que demostraban que él era el verdadero heredero de Santa Esperanza. Desde su llegada, todo había cambiado. Los trabajadores que conocía desde la infancia fueron despedidos y reemplazados por hombres duros que hablaban en susurros y llevaban pistolas. Los cultivos de agave fueron abandonados en favor de negocios más lucrativos que Esteban nunca explicaba completamente. Y cada noche, llegaban camiones sin placas que descargaban cajas misteriosas en los graneros. Isabela había comenzado a sospechar que su tío estaba involucrado en actividades ilegales, pero cuando intentó hablar con Ramón y Carmen al respecto, ellos le dijeron que no se metiera en asuntos de hombres. Esa misma mañana, había escuchado una conversación telefónica de Esteban donde mencionaba eliminar evidencias y quemar todo si es necesario. Ahora, viendo las llamas que consumían sistemáticamente cada edificio de la hacienda, entendió con horrible claridad que este no era un accidente. Era una destrucción calculada. «Los archivos», murmuró, recordando el despacho de su padre donde se guardaban todos los documentos legales de la propiedad. Si Esteban estaba quemando la hacienda para ocultar evidencias, esos papeles podrían ser su única esperanza de demostrar la verdad. Corrió hacia la casa principal, esquivando las vigas que caían y saltando sobre los escombros ardientes. El calor era insoportable, como estar dentro de un horno, pero siguió adelante. En el despacho, las llamas aún no habían llegado, pero el humo era tan espeso que apenas podía respirar. Con manos temblorosas, abrió la caja fuerte donde su padre guardaba los documentos más importantes. Dentro encontró el testamento original, los títulos de propiedad, para su sorpresa, una carta sellada con su nombre escrita en la letra de su padre. «Mi querida Isabela», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que mi hermano Esteban ha aparecido reclamando lo que no le pertenece. La hacienda Santa Esperanza es tuya por derecho, pero Esteban hará cualquier cosa para quedársela. En el Banco Nacional de Guadalajara, bajo el nombre de Esperanza Herrera Martínez, hay una cuenta con fondos suficientes para que puedas vivir independientemente. Confía solo en quienes realmente te amen, hija mía. Tu padre que te adora, Miguel Herrera». Las lágrimas se mezclaron con el hollín en sus mejillas mientras guardaba los documentos en una bolsa de cuero que encontró en el escritorio. Cuando se volteó para salir, Esteban estaba en la puerta, con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Qué tienes ahí, sobrina querida?», preguntó, acercándose lentamente. Detrás de él, 2 de sus hombres bloqueaban la salida. «Nada que te importe», respondió,
retrocediendo hacia la ventana. Todo en esta propiedad me importa, dijo él, extendiendo la mano. Dame esa bolsa. Esta propiedad nunca fue tuya, replicó Isabela, con más valor del que sentía. Y yo tengo la prueba. La sonrisa de Esteban se volvió feroz. Ya no, dijo, haciendo una seña a sus hombres. Isabela no esperó. Se lanzó hacia la ventana, rompiéndola con el codo y sintiendo como los cristales le cortaban la piel. Cayó en el rosal de su tía Carmen, las espinas añadiendo más dolor a sus heridas, pero no se detuvo. Corrió hacia donde había dejado a Mariposa, saltó sobre su lomo sin silla, y se alejó al galope hacia la oscuridad del campo. Detrás de ella, escuchó los gritos de Esteban y el sonido de disparos, pero las balas se perdieron en la noche. Cabalgó sin rumbo fijo, solo alejándose de las llamas que ahora consumían completamente lo que había sido su hogar. Horas después, cuando Mariposa finalmente se detuvo por agotamiento, Isabela se dio cuenta de que estaba completamente perdida. Estaba en una llanura desconocida, sin agua, sin comida, y con heridas que le dolían cada vez más. La adrenalina que la había mantenido en marcha se desvanecía, dejando lugar al dolor físico y emocional. Se bajó de Mariposa y se desplomó sobre la hierba húmeda por el rocío nocturno. Por primera vez desde que había comenzado la pesadilla, se permitió llorar. Lloró por la hacienda perdida, por Ramón y Carmen que no sabía si estaban vivos, por la vida que había conocido y que ahora se había convertido en cenizas. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, miró hacia el cielo estrellado que su abuelo le había enseñado a leer cuando era niña. Las mismas estrellas que habían guiado a generaciones de su familia ahora la miraban desde arriba, testigos silenciosos de su pérdida y su soledad. ¿Qué hago ahora, papá?, susurró al viento nocturno. Como si el universo hubiera escuchado su pregunta, a lo lejos vio una pequeña luz que parpadeaba como una estrella caída. Era demasiado tenue para ser una casa, pero demasiado constante para ser una ilusión. Con las pocas fuerzas que le quedaban, subió nuevamente a Mariposa y se dirigió hacia esa luz, sin saber que estaba cabalgando hacia el encuentro que cambiaría su destino para siempre. El amanecer encontraría a Isabela Herrera en un lugar completamente nuevo, en brazos de un extraño que se convertiría en su salvación. Pero esa es una historia que apenas comenzaba a escribirse en las páginas del destino. Los primeros rayos del sol pintaron el horizonte de tonos rosados y dorados cuando Isabela finalmente se desplomó. Había cabalgado durante horas siguiendo aquella luz misteriosa que parecía alejarse cada vez que creía estar cerca, hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Mariposa, fiel hasta el final, se detuvo junto a ella cuando se deslizó inconsciente de su lomo, cayendo sobre un campo de alfalfa que olía a rocío matutino y tierra húmeda. El silencio de la madrugada la envolvió como una manta, interrumpido solo por el viento suave que mecía las hierbas altas y el respirar pausado de su yegua, que se quedó montando guardia junto a su jinete caído. Fue el sonido de cascos aproximándose lo que cortó la quietud del amanecer. Un jinete solitario se acercaba desde el este, silueteado contra el sol naciente como una figura salida de las leyendas del viejo oeste. Montaba un caballo negro de gran alzada, y su sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre un rostro curtido por años de sol y viento. Diego Mendoza tenía 32 años y había vivido más vidas de las que la mayoría de los hombres experimentan en una existencia completa. Había sido soldado, buscador de oro, domador de caballos salvajes, y ahora era simplemente un vaquero que se movía de rancho en rancho, trabajando lo suficiente para ganar dinero y luego siguiendo adelante cuando el lugar se volvía demasiado familiar o demasiado complicado. Esa mañana regresaba de llevar un mensaje a un rancho vecino cuando vio algo que lo hizo detener su caballo bruscamente. Una yegua alazana pastaba tranquilamente junto a lo que parecía ser un bulto de ropa tirado en el suelo. Al acercarse más, se dio cuenta de que no era ropa, era una muchacha joven, inconsciente y claramente herida. Diego desmontó con movimientos fluidos y se arrodilló junto a Isabela. Su experiencia en campos de batalla le había enseñado a evaluar rápidamente el estado de una persona herida. Tenía cortes en los brazos por los cristales de la ventana, algunas quemaduras menores en las manos, y estaba peligrosamente deshidratada. Pero lo que más le llamó la atención fue el olor a humo que impregnaba su ropa y cabello. «¿Qué te pasó, muchacha?», murmuró, aunque ella no podía escucharlo. Con cuidado, la alzó en brazos y la llevó hasta la sombra de un mezquite cercano. De sus alforjas sacó una cantimplora y un paño limpio, y comenzó a limpiar las heridas con la delicadeza de alguien acostumbrado a cuidar tanto animales como personas. Cuando Isabela finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fueron unos ojos color café oscuro que la miraban con preocupación genuina. Por un momento, pensó que estaba soñando.
El hombre arrodillado junto a ella tenía el rostro de alguien que había vivido intensamente, líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de muchas horas bajo el sol, una barba de varios días que no lograba ocultar una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, y manos grandes y callosas que, sin embargo, la habían tratado con una ternura exquisita. Tranquila, dijo con una voz ronca pero gentil. Estás a salvo. Isabela trató de incorporarse, pero el movimiento le provocó un mareo que la hizo gemir. Despacio, la calmó Diego, poniendo una mano suave en su hombro. Has estado inconsciente por más de una hora. ¿Puedes decirme tu nombre? Isabela, murmuró, aceptando la cantimplora que él le ofrecía. El agua fresca fue como una bendición en su garganta reseca. Isabela Herrera. Soy Diego Mendoza, se presentó él, sentándose en el suelo a su lado de manera que no se sintiera intimidada. ¿Qué te pasó? Hueles a humo, y esas heridas, hubo un incendio. Las lágrimas volvieron a los ojos de Isabela al recordar la noche anterior. Entre sollozos entrecortados, le contó sobre el fuego que había consumido la hacienda Santa Esperanza, sobre su tío Esteban y sus sospechas sobre las actividades ilegales, sobre su huida desesperada con los documentos que podrían probar sus derechos sobre la propiedad. Diego la escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros reflejando una comprensión que iba más allá de las palabras. Había conocido hombres como Esteban en sus años de vagar por México, hombres sin escrúpulos que se aprovechaban de los débiles y destruían lo que no podían controlar. ¿Tienes algún lugar donde ir?, preguntó cuando ella terminó su relato. Isabela negó con la cabeza, sintiéndose más perdida que nunca. No tengo a nadie más. Ramón y Carmen, no sé si están vivos. Y aunque lo estén, Esteban controla todo ahora. Diego se quedó callado por un momento, contemplando el horizonte donde el sol ya había subido lo suficiente para calentar el aire matutino. En su vida errante, había aprendido a confiar en sus instintos, y algo sobre esta muchacha despertaba en él un instinto protector que había mantenido dormido durante años. Hay un rancho a 2 días de cabalgata hacia el oeste, dijo finalmente. El dueño, don Fernando Aguilar, es un hombre honorable. Ha estado buscando a alguien que sepa leer y escribir para ayudar con sus libros de contabilidad. Podrías trabajar ahí mientras decides qué hacer. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Isabela, estudiando su rostro. Ni siquiera me conoces. Diego sonrió por primera vez desde que la había encontrado, y la sonrisa transformó completamente su rostro severo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, dijo simplemente. Y porque algo me dice que tu historia no ha terminado. Solo está comenzando un nuevo capítulo. Mientras Diego preparaba un desayuno improvisado con cecina y tortillas de sus provisiones, Isabela lo observó en silencio. Había algo en sus movimientos eficientes, en la manera en que trataba a los caballos, en la forma en que construía un pequeño fuego, que hablaba de años de vida solitaria pero también de una bondad inherente que no había sido corrompida por las dificultades. ¿Cuánto tiempo llevas viajando solo?, le preguntó mientras compartían la comida. 5 años, respondió él, mirando hacia el horizonte. Desde que terminé mi servicio militar. A veces es más fácil seguir moviéndose que quedarse en un lugar el tiempo suficiente para que te lastime. ¿Qué te lastimó? Diego la miró, y por un momento, Isabela vio una vulnerabilidad en sus ojos que él rápidamente ocultó. La guerra cambia a un hombre, dijo simplemente. Te enseña que las cosas que amas pueden desaparecer en un instante. A veces es más seguro no amar nada en absoluto. Pero eso no es vivir, replicó Isabela con una sabiduría que sorprendió a ambos. Eso es solo, existir. Diego se quedó callado, sorprendido por la perspicacia de sus palabras. Esta muchacha, que había perdido todo en una sola noche, aún tenía la capacidad de ver verdades que él había estado evitando durante años. Cuando terminaron de comer, Diego ayudó a Isabela a subir a Mariposa y comenzaron el viaje hacia el rancho de don Fernando. Cabalgaron en silencio durante las primeras horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero gradualmente comenzaron a hablar. Isabela le contó sobre su infancia en la hacienda, sobre las leyendas que su abuelo le había contado sobre vaqueros valientes y mujeres fuertes que habían construido México con sus propias manos. Diego le habló de los lugares que había visto en sus viajes, desiertos donde las estrellas parecían tan cercanas que podías tocarlas, montañas donde el aire era tan puro que dolía respirarlo, costas donde el océano se extendía hasta el infinito. Al atardecer, cuando hicieron campamento junto a un arroyo cristalino, ambos se daban cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La desconfiada gratitud de la mañana se había transformado en algo más profundo, una conexión genuina entre dos almas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando.
Gracias, dijo Isabela mientras Diego alimentaba el fuego. No solo por ayudarme, sino por hacerme sentir que todavía hay gente buena en el mundo. Gracias a ti también, respondió él, sin apartar la mirada de las llamas. Por recordarme que huir no siempre es la respuesta. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su encuentro, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en años. No sabían que al día siguiente, sus destinos se entrelazarían de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El rancho El Amanecer Dorado de don Fernando Aguilar se extendía ante ellos como una promesa de paz después de la tormenta. Las casas de adobe blanco brillaban bajo el sol de la tarde, rodeadas de corrales bien mantenidos donde el ganado pastaba tranquilamente. Los campos de maíz se mecían con la brisa, y el sonido de la vida cotidiana, voces de trabajadores, mugidos de vacas, ladridos de perros, creaba una sinfonía de normalidad que Isabela había temido no volver a escuchar jamás. Don Fernando resultó ser exactamente como Diego había descrito, un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos bondadosos que irradiaban la sabiduría de alguien que había trabajado la tierra toda su vida. Cuando Diego le explicó la situación de Isabela, sin revelar todos los detalles comprometedores, el ranchero la acogió sin hacer preguntas incómodas. Cualquier amiga de Diego es bienvenida en mi casa, dijo, y algo en la manera en que pronunció el nombre de Diego hizo que Isabela se diera cuenta de que había una historia más profunda entre estos dos hombres. Le asignaron una habitación pequeña pero limpia en la casa principal, junto a las habitaciones de Rosa y María Elena, las dos hijas solteras de don Fernando que ayudaban con la administración del rancho. Esa primera noche, mientras cenaban tamales caseros y frijoles charros en la cocina familiar, Isabela sintió algo que no había experimentado desde la muerte de sus padres, la sensación de pertenecer a algún lugar. Mi padre me contó que sabes leer y escribir muy bien, dijo María Elena, una mujer de 30 años con ojos inteligentes y sonrisa cálida. Hemos estado batallando con los libros de contabilidad desde que nuestro administrador anterior se fue a trabajar a Estados Unidos. Sería un honor ayudar, respondió Isabela, sintiendo que por primera vez en días podía ofrecer algo de valor en lugar de solo recibir ayuda. Durante los siguientes días, Isabela se sumergió en el trabajo de organizar las finanzas del rancho. Descubrió que tenía un talento natural para los números y la organización, habilidades que había desarrollado ayudando secretamente a su tío Ramón con los libros de la Hacienda Santa Esperanza. Mientras trabajaba en el pequeño despacho que le habían asignado, podía ver a través de la ventana a Diego trabajando con los caballos en el corral principal. Diego había decidido quedarse temporalmente para ayudar con la doma de una partida de potros salvajes que don Fernando había comprado. Isabela lo observaba fascinada, viendo cómo su paciencia infinita y su comprensión intuitiva de los animales convertían a los caballos más rebeldes en compañeros dóciles y confiados. Es el mejor domador que he visto en 40 años, le confió don Fernando una tarde mientras revisaban juntos los libros de gastos. Pero es también el más testarudo. Llevo 3 años intentando convencerlo de que se quede permanentemente, pero siempre encuentra una excusa para seguir adelante. ¿Por qué cree que es así?, preguntó Isabela, tratando de sonar casual. Diego carga con fantasmas del pasado, suspiró el ranchero. Durante la guerra, perdió a su prometida y a su hermano menor en un ataque a su pueblo natal. Desde entonces, cree que si no se acerca demasiado a las personas, no podrá volver a perderlas. La revelación golpeó a Isabela como un puñetazo. Explicaba tantas cosas, la tristeza que a veces veía en los ojos de Diego, su tendencia a alejarse cuando las conversaciones se volvían demasiado personales, la manera en que parecía estar siempre listo para partir en cualquier momento. Esa noche, después de cenar, Isabela encontró a Diego sentado solo en el porche, contemplando las estrellas. Sin decir nada, se sentó a su lado en el escalón de madera. Don Fernando me contó sobre tu familia, dijo suavemente después de varios minutos de silencio compartido. Diego se tensó, pero no se levantó. No hay mucho que decir, murmuró. La guerra se lleva lo que quiere, y no le importa lo que dejas atrás. ¿Cómo se llamaba ella? Esperanza, dijo con una sonrisa triste. Se llamaba Esperanza, igual que tu hacienda. Íbamos a casarnos cuando yo regresara del servicio militar. Mi hermano Tomás iba a ser nuestro padrino. Su voz se quebró ligeramente. Encontré el pueblo completamente destruido cuando volví. No quedó nadie para contarme qué había pasado exactamente. Isabela sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Sin pensarlo, tomó la mano callosa de Diego entre las suyas. Lo siento mucho, susurró. No puedo imaginar ese dolor. Es diferente a perder a alguien en un accidente o por enfermedad, continuó él,
como si las palabras hubieran estado esperando durante años la oportunidad de salir. Cuando mueren en violencia, te quedas con todas las preguntas. ¿Sufrieron? ¿Me esperaron? ¿Pensaron que los había abandonado? Estoy segura de que sabían que los amabas, dijo Isabela con convicción. El amor verdadero no necesita explicaciones. Solo necesita existir. Diego la miró entonces, realmente la miró, como si la viera por primera vez. En los ojos de esta muchacha que había perdido su hogar y su familia en una sola noche, encontró algo que había estado buscando sin saberlo: comprensión sin lástima, compasión sin condescendencia. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, su voz más suave. Desde que te encontré ese día en el campo, por primera vez en 5 años he dejado de soñar con el pueblo quemado. En cambio, sueño con posibilidades. ¿Qué tipo de posibilidades? Lugares donde podría quedarme. Personas que podría llegar a conocer realmente. Un futuro que no se trata solo de huir del pasado. Se quedaron en silencio durante un largo rato, con las manos entrelazadas y los corazones empezando a sanar de maneras que ninguno de los dos había creído posibles. Los días siguientes transcurrieron con una dulzura que Isabela había olvidado que existía. Durante el día, trabajaban los libros mientras Diego domaba caballos, pero las tardes las pasaban juntos, caminando por los campos de maíz, ayudando en la cocina, o simplemente conversando en el porche bajo las estrellas. Diego le enseñó a leer las constelaciones como su abuelo había hecho años atrás, pero con historias diferentes, leyendas de vaqueros que había escuchado en sus viajes, cuentos de amor y aventura que hacían que Isabela se sintiera conectada con algo más grande que su propia tragedia. Isabela, a su vez, le mostró las cartas de su padre y los documentos legales que había salvado del incendio. Juntos, desarrollaron un plan para cuando llegara el momento de reclamar sus derechos sobre la hacienda Santa Esperanza. No tienes que enfrentarte a tu tío sola, le dijo Diego una noche mientras examinaban los papeles. Cuando estés lista, yo estaré contigo. ¿No tienes miedo de involucrarte en mis problemas?, preguntó ella. Ya estoy involucrado, respondió con una sonrisa que la hizo sonrojar. Desde el momento en que decidí no dejarte sola en ese campo. Una semana después de su llegada al rancho, Isabela recibió noticias que cambiarían todo. Un comerciante que llegó de Jalisco le contó que Ramón y Carmen estaban vivos, pero habían sido arrestados por complicidad en actividades subversivas. Era obvio que Esteban había fabricado cargos contra ellos para eliminar a los únicos testigos de su legitimidad como heredero. Tengo que hacer algo, le dijo a Diego esa noche, con los ojos llenos de determinación. No puedo quedarme aquí sabiendo que están en la cárcel por mi culpa. No es por tu culpa, corrigió él firmemente. Es por la ambición de tu tío. Pero tienes razón, hay que hacer algo. ¿Vienes conmigo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. A donde tú vayas, respondió él, tomando su rostro entre sus manos. Por primera vez en 5 años, he encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Cuando se besaron esa noche bajo el cielo estrellado del amanecer dorado, ambos sabían que estaban sellando algo más que amor. Estaban comprometiéndose a enfrentar juntos lo que viniera, a construir un futuro sobre las cenizas de sus pasados rotos. Al día siguiente, comenzarían los preparativos para regresar a Jalisco. Pero ya no era la muchacha aterrorizada que había huido de las llamas, ni el vaquero solitario que huía de sus propios fantasmas. Eran algo nuevo, algo más fuerte, 2 personas que habían encontrado en el amor la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. El viaje de regreso a Jalisco tomó 4 días de cabalgata intensa, durante los cuales Isabela y Diego refinaron su plan con la precisión de 2 generales preparándose para la batalla final. Ya no eran solo 2 personas enamoradas, se habían convertido en socios decididos a recuperar la justicia que había sido robada junto con la herencia de Isabela. Don Fernando había insistido en darles provisiones suficientes para 2 semanas y una carta de recomendación para el abogado más respetado de Guadalajara, don Patricio Valdés, quien había sido amigo de su difunto padre durante años. Mi padre siempre decía que don Patricio era el único abogado en todo Jalisco que no se podía comprar, explicó Isabela mientras cabalgaban por senderos polvorientos bordeados de agaves azules. Si alguien puede ayudarnos a sacar a Ramón y Carmen de la cárcel y demostrar que Esteban es un impostor, es él. Cuando llegaron a Guadalajara, la ciudad bullía con su actividad habitual, vendedores pregonando sus mercancías, carretas cargadas de productos agrícolas, el repiquetear constante de cascos de caballo sobre el empedrado. Pero para Isabela, cada sonido familiar le recordaba lo mucho que había perdido y lo mucho que estaba dispuesta a recuperar. La oficina de don Patricio Valdés estaba ubicada en un edificio colonial de 2 pisos cerca de la catedral. Cuando el abogado,
Un hombre distinguido de 60 años con una barba blanca perfectamente recortada, leyó la carta de recomendación de don Fernando y examinó los documentos que Isabela había salvado del incendio. Sus ojos se iluminaron con la intensidad de un cazador que ha encontrado la pista perfecta. Señorita Herrera, dijo, ajustándose los anteojos dorados, estos documentos son exactamente lo que necesitamos. El testamento de su padre es inequívoco. Usted es la única heredera legítima de la Hacienda Santa Esperanza. ¿Y esta carta? Levantó la misiva que el padre de Isabela había dejado para ella. Esta carta demuestra que su padre sospechaba de las intenciones de su hermano desde hace años. ¿Pero qué hay de los papeles que Esteban presentó cuando llegó a reclamar la herencia?, preguntó Diego, que había permanecido silencioso durante toda la explicación legal. Don Patricio sonrió con la confianza de un hombre que había ganado más casos de los que había perdido. He estado investigando discretamente a Esteban Herrera desde que escuché los rumores sobre el incendio de la hacienda, explicó. Resulta que los documentos que él presentó fueron falsificados por un notario corrupto en la Ciudad de México, un hombre que ahora está en prisión por exactamente ese tipo de fraudes. Tengo las pruebas. La siguiente semana fue un torbellino de actividad legal. Don Patricio presentó una demanda formal contra Esteban por usurpación de propiedad, falsificación de documentos y conspiración criminal. Simultáneamente, presentó un recurso de amparo para liberar a Ramón y Carmen, demostrando que los cargos contra ellos habían sido fabricados. Mientras esperaban que el sistema legal hiciera su trabajo, Isabela y Diego se hospedaron en una pensión modesta cerca del centro de la ciudad. Esas noches, acostados en habitaciones separadas pero con el corazón conectado, planificaban no solo la recuperación de la hacienda, sino el futuro que construirían juntos una vez que la justicia fuera restaurada. Quiero reconstruir todo, le confesó Isabela una noche mientras cenaban tacos en un pequeño restaurante familiar. No solo los edificios que se quemaron, sino el espíritu del lugar. Quiero que vuelva a ser un hogar donde las familias puedan vivir con dignidad, donde los trabajadores sean tratados como seres humanos, no como herramientas. ¿Y dónde encajo yo en esos planes?, preguntó Diego con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su preocupación. Isabela lo miró directamente a los ojos. En el centro de todo, dijo simplemente. Si quieres quedarte, claro. He estado corriendo durante 5 años, respondió él, tomando sus manos sobre la mesa. Creo que ya es hora de quedarme y construir algo duradero. El momento de la verdad llegó 2 semanas después. Don Patricio había logrado que un juez federal ordenara la inspección completa de las propiedades de Esteban, incluyendo los famosos graneros misteriosos donde guardaba las cajas que llegaban en camiones sin placas. Lo que encontraron confirmó todas las sospechas de Isabela. Esteban había estado usando la hacienda como centro de distribución para una red de contrabando que incluía desde mercancías robadas hasta productos ilegales. Los archivos encontrados en su despacho personal demostraban conexiones con organizaciones criminales de 3 estados diferentes. Cuando los agentes federales arrestaron a Esteban, él intentó una última jugada desesperada: acusar a Isabela de haber iniciado el incendio para ocultar su propia participación en las actividades ilegales. Pero sus mentiras se desmoronaron cuando Ramón y Carmen, finalmente liberados de la cárcel, testificaron sobre lo que realmente había pasado esa noche. Esteban amenazó con matarnos si hablábamos sobre lo que habíamos visto, contó Carmen entre lágrimas mientras abrazaba a Isabela en la sala del tribunal. Dijo que el incendio había sido un accidente, pero nosotros sabíamos la verdad. Vimos cómo sus hombres rociaron gasolina en los graneros antes de prenderles fuego. El veredicto final fue contundente. Esteban Herrera fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos criminales, y todos sus bienes, incluyendo el dinero que había robado de las cuentas de la hacienda, fueron devueltos a Isabela como parte de la restitución. 6 meses después, Isabela y Diego regresaron a lo que había sido la Hacienda Santa Esperanza. Las ruinas ennegrecidas habían sido limpiadas, y en su lugar se alzaban nuevos edificios de adobe construidos con el diseño tradicional pero con mejoras modernas, mejor ventilación, electricidad alimentada por un generador, y un sistema de agua corriente que llegaba a todas las casas de los trabajadores. Es aún más hermosa de lo que recordaba, murmuró Isabela, parada en el lugar donde había estado la casa principal de su infancia. Es porque ahora es realmente tuya, dijo Diego, rodeándola con sus brazos desde atrás. No solo legalmente, sino en espíritu. La construiste con tus propias decisiones, tu propio coraje. Esa noche celebraron con una fiesta que duró hasta el amanecer. Los trabajadores originales habían regresado, trayendo con ellos a sus familias y amigos. Ramón había sido nombrado administrador oficial, Carmen supervisaba la casa principal,
y Diego había aceptado el puesto de capataz de caballos, un título que venía con la promesa de nunca más tener que marcharse si no quería hacerlo. Cuando la última guitarra se cayó y los últimos invitados se retiraron a sus casas, Isabela y Diego caminaron juntos hacia el mismo mezquite donde la había encontrado inconsciente meses atrás. Alguien había colgado un columpio simple de una de las ramas más fuertes. ¿Quién puso esto aquí?, preguntó Isabela, sorprendida. Yo, admitió Diego con una sonrisa tímida. Pensé que necesitábamos algo que representara que este lugar es para la alegría, no solo para el trabajo. Se sentaron juntos en el columpio, meciéndose suavemente bajo las estrellas que ahora conocían como viejas amigas. En la distancia, las luces de las casas de los trabajadores creaban pequeñas constelaciones terrestres, y el sonido de la vida nocturna del campo, grillos, lechuzas, el murmullo del viento entre las hojas, creaba una sinfonía de paz. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Isabela, recostando la cabeza en el hombro de Diego. ¿Qué? Que no siento que haya recuperado mi vida anterior. Siento que he encontrado una vida completamente nueva. Una vida mejor. Eso es porque no somos las mismas personas que éramos cuando nos conocimos, reflexionó él. El fuego no solo destruyó edificios. Destruyó las versiones de nosotros mismos que tenían miedo de ser felices. Isabela levantó la cabeza para mirarlo. Te amo, Diego Mendoza, dijo con una sonrisa que era pura luz en la oscuridad. Te amo por salvarme, pero más aún te amo por dejarme salvarme a mí misma. Y yo te amo, Isabela Herrera, respondió él, besándola con toda la ternura del mundo. Por enseñarme que huir no es la única manera de sobrevivir al dolor. A veces, la respuesta es quedarse y construir algo hermoso encima de las cenizas. Mientras se mecían en el columpio bajo las estrellas de Jalisco, ambos supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin conseguir, no solo amor, sino el tipo de amor que los hacía mejores versiones de sí mismos. El tipo de amor que podía sobrevivir incendios, traiciones, pérdidas y todas las tempestades que la vida pudiera enviarles. La Hacienda Santa Esperanza había resurgido de las cenizas, pero más importante aún, también lo habían hecho sus corazones. Y esta vez, ardían con un fuego que nunca se extinguiría, el fuego del amor verdadero y la esperanza inquebrantable. En la distancia, un gallo cantó anunciando el amanecer de un nuevo día, y con él, todas las posibilidades infinitas que el futuro tenía reservadas para dos almas que habían aprendido que a veces, la salvación viene disfrazada de extraño en un campo solitario, ofreciendo su brazo en el momento exacto en que más lo necesitas.